Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde a toda la iglesia de Adonai, a mis hermanos que nos ven también por este medio de comunicación. Que Dios les bendiga muchísimo. Y vamos a orar, ¿verdad?, en esta tarde por la palabra del Señor, que nos bendiga, nos ayude a entender, comprender, a discernir todo, ¿verdad?, lo que de alguna manera escuchemos, que principalmente lo llevemos a cabo. Vamos a orar todos unidos, ahí desde ese lugar. Padre amado, Padre bendito, te adoramos, te dedicamos y te damos gracias, Dios mío, por estar aquí en esta tarde a través de este medio de comunicación con todos mis hermanos, Señor mío. Dios bendice de una manera muy especial a Adonai, toda tu iglesia universal, y que todos, mi Dios, estemos unánimemente unidos en un alma, en un cuerpo, en un espíritu, Dios mío, en un mismo sentir, hablando una misma cosa con respecto a todas las cosas, Dios mío, que realizamos, Señor mi Dios, para la propagación del Evangelio. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, porque sabemos, Señor mi Dios, que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. Bendice de una manera muy especial a tu pueblo, a esta tu iglesia. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Santo de Israel. Y así de esta manera vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios también ahí en Ezequiel 37, también un capítulo, ¿verdad?, en sus versículos del 1 al 14, muy conocido por cada uno de nosotros también, el cual tiene aquí como título El Valle de los Huesos Secos. Muy conocido, ¿verdad?, porque cuántas predicaciones cada uno de ustedes no ha escuchado, pero que de alguna otra manera el Señor nos da mensaje también. Nosotros le fallamos al Señor constantemente y viene a veces a nuestra vida, no sé, desaliento, desánimo, y pareciera ser como que nos oprimimos, de alguna manera nos secamos aquí, como dice el pasaje también, en un sentido pues espiritual, hablando aquí el Señor de los huesos, ¿verdad?, haciendo alusión, referencia a esto, como es una vida espiritual que se va secando, ¿sí? Entonces vamos a leerlo aquí de una manera y estemos atentos. Aleluya. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles así: ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo hago vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros
y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Este pasaje, ¿verdad?, lo hemos escuchado ya en muchas ocasiones, hemos oído predicaciones, y verdaderamente, ¿verdad?, nos habla aquí de lo que es el poder de Dios, poder tremendo, inmenso, ¿verdad?, cuando Dios da vida a los muertos, y aún, ¿verdad?, cuando creemos ahí donde ya no hay nada, donde ya no hay vida, cuando Dios de alguna manera actúa en su poder, suceden cosas tremendas, cosas sobrenaturales. Y damos gracias a Dios porque estos textos de alguna manera nos alientan, de igual manera nos vivifican y nos hacen entender, comprender que estamos en manos de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso, que aún con todas nuestras dificultades, ¿verdad?, cuando creemos que todo está acabado, Él nos resucita, Él nos hace vivir también. Y, ¿verdad?, este mensaje, así como lo compartimos con ustedes, usted de igual manera compártalo con las demás personas, las demás gentes, porque de otra manera, esta es palabra del Señor, y les trae palabras de aliento, palabras de consuelo a todos ellos también. Entonces, a manera también, ¿verdad?, nosotros podemos ver, a manera de pregunta, pues cómo está, ¿verdad?, también nuestra vida espiritual en este momento, y siempre hemos estado preguntando, ¿verdad?, sobre esta situación, porque nosotros sabemos que a cada momento, a cada día, el enemigo de nuestras almas está, ¿verdad?, tratando siempre de derribarnos, metiendo cosas a nuestra mente, poniéndonos obstáculos para que nosotros no andemos, ¿verdad?, en los caminos del Señor como Él quiere. O sea, de alguna otra manera trata de apartarnos de una manera más allá, en la cual Él pretende derribar a la persona y que no se levante. Entonces, ¿verdad?, a raíz de todo esto, nosotros nos hacemos siempre la pregunta, ¿verdad?, Señor, ayúdanos, ¿verdad?, cómo está esa vida espiritual delante de ti, que no crea yo, ¿verdad?, que estoy haciendo las cosas bien cuando no lo están, sino que yo discierna y empiece a caminar como tú quieres, ¿verdad? Esa vida que tú verdaderamente has puesto, me has dado, ¿verdad?, que está en mí, pues verdaderamente, ¿verdad?, yo sea ese ejemplo para toda la gente de allí, que verdaderamente vea que soy un hijo de Dios, que habla en el, ¿verdad?, pues de alguna manera eficazmente la palabra la lleva más allá, alguien, ¿verdad?, que tiene vida en el Señor. Entonces, ¿cómo está nuestro estado espiritual de cada uno de nosotros? Y, ¿verdad?, como tema, a través de la misma palabra, hemos puesto así: huesos secos en gran manera. Huesos secos en gran manera serán con respecto a nuestra vida espiritual, de algún familiar, de la familia, ¿verdad?, misma, o de alguna persona que conocemos tal vez muy en particular, ¿verdad?, huesos secos y en gran manera, y que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que le hace falta en alguna forma a esta persona, a esta vida también. Entonces, vamos a hablar, ¿verdad?, un poco ahí sobre la visión que tuvo este Ezequiel, el valle de los huesos secos, cuya visión pues se encuentra precisamente en este libro de Ezequiel, en este capítulo 37. Y nosotros, ¿verdad?, sabemos que el tema central del libro se refiere, pues, el tema central, ¿verdad?, no del capítulo, se refiere a la destrucción de Jerusalén, y con esto también el juicio sobre el pueblo, el regreso también del exilio y el futuro glorioso del pueblo de Israel, siendo pues también Ezequiel mismo el autor de este mismo libro. Entonces, ¿verdad?, nosotros podemos ver aquí que durante el tiempo del exilio fue principalmente cuando su ministerio de Ezequiel estuvo en auge, tuvo lugar su ministerio. Fue cuando fueron conquistados, ¿verdad?, por el pueblo de los babilónicos, los babilonios, Babilonia. Entonces, fíjense, en esta visión, ¿verdad?, que el Señor le dio a Ezequiel, una visión extraordinaria, tremenda, que tuvo de parte de Dios, hay un mensaje aquí, ¿verdad?, muy tremendo, un mensaje de esperanza y también de restauración. Cuando el pueblo se encuentra en los momentos más difíciles, Dios trae esperanza para ellos
es una etapa, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Por el texto que leímos, por el libro, es una etapa fuerte, dura, que pareciera ser que ya no hay esperanza para el pueblo también. Y es precisamente aquí donde el poder restaurador y vivificante de Dios puede dar vida a lo que se había muerto y estaba perdido, ¿verdad? Que así lo vemos de alguna manera a veces nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Como vemos que todo ya no tiene razón de ser y de alguna manera hasta nosotros mismos nos hemos dejado caer en un sentido espiritual, nos enfriamos y damos puerta al enemigo. Entonces nos empezamos, ¿verdad?, también a secar espiritualmente, se seca todo nuestro ser, incluso a entender la Biblia también, ¿verdad?, hasta nuestros huesos. Entonces nosotros vemos que el Señor de alguna manera, ¿verdad?, restaura y vivifica a esa persona caída, a ese ser que ha caído. Principalmente cuando le conoce que es el pueblo del Señor, Él tiene misericordia. Entonces, el Señor puede dar vida a lo que se había muerto y lo que de alguna manera nosotros habíamos visto, ¿verdad?, que estaba como perdido. Entonces, nosotros vemos que Él puede dar, ¿verdad?, vida, puede resucitar a los muertos. Entonces, ¿qué simbolismo y qué significa el valle de los huesos secos para la actualidad, ¿verdad? Para este tiempo que estamos viviendo y para este momento. ¿Y qué significa también para aquel tiempo, para estos momentos en la vida espiritual del pueblo de Israel? Entonces, en la visión, ¿verdad?, que tuvo Ezequiel, que fue llevado pues a ese valle, un lugar lleno de huesos, ¿verdad?, de huesos secos, pero nos hace ver la palabra de Dios, ¿verdad?, que fueron huesos secos y en gran manera, pues, ¿verdad?, en gran manera huesos secos. Entonces, fíjense, nosotros podemos destacar aquí que en alguna manera se nos revela también que toda esta gente había muerto hace ya muchísimo tiempo atrás, había muerto, como algunos de nosotros, ¿verdad?, que conocemos gente que de alguna manera vemos que ya no tienen esperanza, que han muerto en un sentido espiritual también, que de alguna manera para nosotros se nos hace difícil que vuelvan a tener vida, que vuelvan a ser restablecidos en un sentido espiritual, ¿verdad?, que Dios se acuerde de ellos, porque ya tienen muchísimo tiempo atrás, como que no quieren entender, no quieren comprender, y como que a nosotros se nos hace difícil. Y aquí, ¿verdad?, esta comparación, ¿verdad?, que habían ya muerto hace ya muchísimo tiempo atrás, o sea, huesos secos en gran manera, ¿verdad? Entonces el Señor le hace la pregunta a Ezequiel, ¿verdad?, que si vivirán esos huesos secos, así como a nosotros a veces nos preguntamos verdaderamente a nosotros mismos, y a veces puede ser hasta a través del mismo Señor, ¿verdad?, que si estas personas todavía el Señor se acordará de ellas, volverán a vivir, volverán a congregarse, volverán a estar, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Así como nosotros, ¿verdad?, vemos algunos huesos, ¿verdad?, que se acaban de desprender, ¿verdad?, cuando son de un animalito, que vamos a la carnicería, se acaban de desprender, ¿verdad?, de lo que es la carne, ¿verdad?, se ven todavía muy bien, ¿verdad?, huesos que de alguna manera todavía tienen carne, tienen tendones, que están frescos, que de alguna manera sirven todavía. Pero a veces, ¿verdad?, los huesos secos vemos, ¿verdad?, que cuando nosotros podemos ver cuando se han dejado por un tiempo también ahí y que de alguna manera la grasa, todo lo que tienen se ha consumido, pues decimos, ¿verdad?, pues ya ni para nada sirven, ni para hacer comido o algún caldo, ¿verdad?, porque esos huesos están secos en gran manera, ya no sirven de nada. Entonces, vivirán esos huesos secos. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por esta palabra que nos da Él, que nosotros tenemos fe, esperanza, ¿verdad?, en nosotros mismos, ¿verdad?, que el Señor hará grandes cosas, nos levantará a nuestros seres queridos, a la misma familia, ¿verdad?, a gente que conocemos. Entonces el Señor da una orden ahí al profeta, ¿verdad?, que profetice sobre esos huesos para que vuelvan a vivir. Entonces Él profetiza y los huesos empiezan, dice la Escritura, ya a moverse, empiezan a juntarse
y dar forma a un esqueleto de una persona. Entonces, enseguida, ¿verdad?, aparecen, dice también la Escritura, ahí los tendones, ¿verdad?, todo el sistema muscular, la piel misma, ahora son cuerpos, ¿verdad?, de alguna manera restaurados completamente, pero un cuerpo ahí todavía nos hace ver la palabra sin vida, ¿verdad? Así como nosotros, hermanos, ¿verdad?, nos hace ver también la palabra en el Nuevo Testamento, que nosotros, ¿verdad?, en este tiempo de igual manera podemos caminar por todos lados, la misma gente, tanto cristianos como no cristianos, gente que creemos que tiene a Cristo, ¿verdad?, pero que en verdad no están siguiendo los caminos, que van, ¿verdad?, por donde quiera, son cuerpos también, que tienen carne, tienen huesos, tienen tendones, pero, ¿verdad?, tienen nombre de que viven, pero dice el Señor, pero están muertos, están sin vida, huesos secos también, y a veces, hermanos, en gran manera también nos hace ver el Señor, aunque conocemos de la palabra, pero la palabra no está, ¿verdad?, de alguna manera enraizada, no ha penetrado a todo nuestro entero ser, ¿verdad?, hasta los tuétanos, hasta los huesos, no ha entrado esa palabra, no la hemos dejado entrar. Entonces, ¿verdad?, completamente quiere decir que están secos esos huesos, aunque la persona tenga vida también. Entonces, Dios, ¿verdad?, le ordena al profeta también que vuelva a profetizar para que vuelva el espíritu de vida a cada uno de esos cuerpos. Él profetiza, vemos ahí en la palabra, vuelven a vivir de manera, ¿verdad?, milagrosa y sobrenatural. Y esto solo vemos que solamente lo puede hacer Dios, lo puede hacer el Señor. Dios Espíritu actuando ahí. Se levanta un ejército de gente viva que va a servir al Dios Altísimo. Así como nosotros, de igual manera, tenemos que orar, ¿verdad?, velar por esa gente que se está apartando del Señor, esa gente que se está enfriando, para que el Señor, ¿verdad?, les vuelva a dar vida, el Espíritu de Dios actúe y de alguna manera le vuelvan a servir como en otros tiempos también. Entonces, fíjense el significado, el simbolismo de esta visión. Dios se lo revela, ¿verdad?, al profeta, y de igual manera podemos decir que a nosotros, ¿verdad?, quiénes son esos huesos secos en verdad. Y el Señor nos hace ver ahí a través de la misma palabra que los huesos secos, ¿verdad?, eran y toda la nación del pueblo de Israel, toda la nación del pueblo de Israel, el reino del norte y el reino del sur, porque Israel se había dividido para ese entonces, ¿verdad?, en dos reinos. Entonces, fíjese, Dios compara a la nación de Israel con huesos secos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron de alguna manera entregados en manos de un pueblo extranjero, los babilonios, ¿verdad?, sus enemigos. ¿Sí? Fueron entregados a sus enemigos. Por tanto, el pueblo, como sus reyes, fíjense, ellos, por tanto, se habían corrompido, es decir, se habían apartado de los caminos del Señor, traspasaron el pacto que habían hecho con su Dios. Entonces, de igual manera, si no es por una, ¿verdad?, u otra razón, el Señor nos va a hacer volver a sus caminos. Si nosotros, de alguna manera, ¿verdad?, nos estamos corrompiendo, nos estamos olvidando de seguir los caminos como Él nos está mandando, ¿verdad?, nos estamos corrompiendo, estamos traspasando ese pacto que hicimos, ¿verdad?, una vez cuando bajamos a las aguas. El Señor, vemos, ¿verdad?, que nos va a hacer volver a sus caminos de una u otra manera. Y puede ser, les digo yo siempre, ¿verdad?, de una manera incluso dolorosa, como lo vemos aquí en el pueblo de Israel, ¿sí? Es algo, hermano, ¿verdad?, que nosotros vemos muy superficialmente, ¿verdad?, que a veces se habla, que el Señor puede hablar hasta con la muerte, y muchos se les hace, ¿verdad?, como que se sorprenden, ¿verdad?, de cómo hablan a veces los pastores, los siervos del Señor. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla de esa manera, no? Dios no podría hacer eso, ¿verdad? Estamos en tiempos de gracia, pero cómo no, todos esos ejemplos quedaron para nosotros, y ahora podemos ver que el Señor puede actuar, ¿verdad?, de una manera también tremenda, con tal de que se salve nuestra alma, ¿sí? Se salve nuestro espíritu, todo nuestro entero ser, ¿sí?
porque de una u otra manera sabemos nosotros que vamos nosotros, ¿verdad?, a ser levantados también de los sepulcros y vamos ahora a estar en un cuerpo glorificado. Entonces, fíjense, el reino del norte, representado, ¿verdad?, por Israel, fue conquistado por los asirios, y Judá, que representaba el reino del sur, fueron también conquistados por los babilonios, ¿verdad? Estamos recordando todas estas cosas. Entonces, todos estos desastres y acontecimientos que vivió y sufrió el pueblo fueron el motivo por el cual decayó su corazón. Así como nosotros nos desviamos y el Señor manda juicio también para que nos corrijamos, nos suceden cosas, empieza también, hermano, ¿verdad?, a decaer nuestro corazón, empezamos a desfallecer, ¿verdad? Esos son los motivos a veces por los cuales nosotros desfallecemos. Se genera como un sentimiento, ¿verdad?, de desánimo, un sentimiento de amargura, un sentimiento de desolación y de dolor, que eso fue lo que experimentó el pueblo y que también podemos experimentar cada uno de nosotros. Entonces, el pasaje de la Biblia es este, y dice así: ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido, estamos del todo exterminados. ¿Sí? Como preguntando, ¿verdad?, ¿cuándo saldremos de ahí? ¿Cuándo saldremos de aquí, verdad? ¿Cuándo saldremos de este lugar? ¿Cuándo saldremos de este cautiverio? Así como nosotros nos podremos preguntar si estamos pasando por algo de esto. ¿Cuándo saldré, verdad, de esta situación? ¿Cuándo saldré de estos pecados, verdad, que no puedo dejar? ¿Cuándo saldré, no sé, de todo esto que me está atormentando? ¿Cuándo, verdad? Pero sepamos, hermanos, que mientras nosotros no apostatemos, no dejemos los caminos del Señor, hay esperanza para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros familiares. Hay pueblo que está orando por cada uno de nosotros, por la iglesia del Señor. Entonces, fíjense, ¿verdad?, de alguna manera creyeron, ¿verdad?, creyó el pueblo que se había olvidado el Señor de ellos y que ya no había esperanza también. Todo acabaría en la ruina y en el desastre. Eso pensaron. Estaban seguros que así terminaría todo. Por su desobediencia, ¿verdad?, principalmente. Pero si acuérdense, ¿verdad?, nosotros seamos siempre, ¿verdad?, en lo más posible obedientes al Señor en todo. Entonces, por su desobediencia ya no serían escuchados más. Así lo pensaba el pueblo. Por lo tanto, de igual manera, ellos intuyeron que Dios ya no vendría más en su ayuda también. Entonces, como que se sentían acabados y sin vida, como que en la visión, ¿verdad?, esa visión, huesos secos, ¿verdad?, en gran manera, así se sentían ellos. Pero el Dios Todopoderoso, vemos ahí, ¿verdad?, que les volvió a dar vida a ese pueblo también, a ese remanente que siempre esperó en el Señor, que siempre esperó en su Dios, así como esperamos cada uno de nosotros, aunque pasamos por la prueba, ¿verdad?, por la lucha, la tentación, ¿verdad? El Señor tiene misericordia, y todo eso, le digo, a veces hemos sentido para que maduremos también, o a veces nosotros nos hemos metido en todo este tipo de situaciones, ¿verdad?, en todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que a veces acaban con la vida espiritual del hombre, pero a veces somos nosotros mismos. Entonces, fíjense también que volver a tener vida, esos huesos secos, significaba que Dios restauraría, transformaría a su pueblo. Eso significa el dar vida, ¿verdad?, que Dios va a restaurar al pueblo, lo va a transformar nuevamente. Que por ahora ese pueblo sabemos que estaba muerto y seco espiritualmente. Le digo, así como puede estar alguno de la iglesia, o no sé, ¿verdad?, de alguna manera, gente que conocemos. Pero así dice el Señor también en la palabra. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios: he aquí, yo abriré vuestras sepulturas y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, yo os traeré a la tierra de Israel. Una palabra, ¿verdad?, bien bonita, bien hermosa, ¿verdad?, pueblo mío, una palabra de amor hacia nosotros, su pueblo, aunque a veces ya estamos actuando mal, una palabra de amor de parte de Dios hacia nosotros, ¿verdad?,
pueblo mío, se siente, ¿verdad? Se palpa el amor con que habla el Señor ahí al pueblo de Israel, así como nos habla también hoy en día a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pueblo mío, yo os traeré a la tierra de Israel, ¿verdad? Y lo regresaría, lo restauraría al estado original en el que ellos estaban también. O sea que el Señor tendría misericordia, ¿verdad? De cada uno de ellos, como tiene misericordia de mí, ¿verdad? Él sabemos que tiene misericordia. Él me sacará de la tumba, ¿verdad? Quitará mis ligaduras, quitará también mis ataduras y me dará vida y vida en abundancia, ¿verdad? Dará vida a estos huesos secos que de alguna manera u otra yo he dejado, hermanos, que se sequen. Dice el Señor, yo lo haré, pueblo mío. Ellos, ¿verdad? De alguna manera estuvieron libres para caminar, para andar en los caminos de Dios, ¿sí? Así como lo seremos nosotros, como lo seré yo, así lo será usted también, ¿verdad? Caminaremos, ¿verdad? Si nos dice el Señor, pueblo mío, que caminaremos, andaremos en los caminos de Dios. ¿Por qué? Así lo quiere. Él así, ¿verdad? De alguna manera tiene misericordia. Pondré, dice, ¿verdad? Sigue diciendo la misma palabra, mi espíritu en vosotros y viviréis. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y los estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo el Señor lo he dicho y lo he hecho, declara el Señor. Que dice, los estableceré en vuestra propia tierra. Yo lo veía así de esta manera, que cuánto de nosotros a veces no andamos pues fuera de nuestro país, ¿verdad? En otras tierras, en este mismo país, ¿verdad? Cuántos de alguna manera anhelamos, deseamos regresar allá, ¿verdad? Con nuestros seres queridos, a esa tierra, ¿verdad? Decimos a veces que nos vieron nacer, esa tierra que pisamos, que de alguna manera nos traen recuerdos, nos trae nostalgia, ¿verdad? Nuestra vida, muchos recuerdos, ¿verdad? Bonitos, hermosos, que de alguna manera anhelamos, ¿verdad? Y eso también a veces es motivo de que nosotros, ¿verdad? Como que desfallezcamos, ¿verdad? Que ya con el tiempo, ¿verdad? Que ya tenemos muchos años aquí, que ahora anhelamos, queremos regresar, algunos, ¿verdad? Y que como que no se puede, como que también, ¿verdad? Empieza uno como que a desfallecer, como que a habitarse, decimos, ¿verdad? Como que a oprimirse. Entonces le digo, la vida espiritual, como que cuidado, ¿verdad? Tal vez la estemos dejando caer también. Y no sé, esto se vaya más al extremo y empecemos a enfriarnos en un sentido espiritual. A veces hasta dejar de ir a la iglesia, ya no leer la palabra, ¿verdad? Ya no escudriñar, de alguna manera ya no hablar ni predicar el evangelio también. No sé, esto también incluso, ¿verdad? Una de tantas cosas, esto puede ser un motivo también por el cual desfallezca, y otros muchos más que contribuyen con este que les acabo de nombrar, a este motivo, el andar fuera de nuestras tierras, ¿verdad? Que contribuyen pues a que esa vida espiritual se vaya secando también. Entonces, ¿verdad? El Señor nos declara ahí, ¿verdad? Que Él nos volverá a establecer en vuestra propia tierra. Amén. O sea, Él contestará, siempre lo hemos dicho, el anhelo, el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? No nos dejará caer el Señor completamente, sino que Él, gracias, ¿verdad? Por su misericordia, que Él nos levantará aún ahí, ¿verdad? De donde estamos, ¿verdad? Del suelo, tirados, no sé, tumbados completamente, que a veces no se puede levantar. El Señor nos levantará de ahí de una manera poderosa, de una manera muy especial, muy tremenda. Entonces, fíjense, vemos que Él lo hará, ¿verdad? Me levantará, estableciéndome aún en mi propia tierra, ¿sí? Entonces, vemos que nosotros, ¿verdad? Establecerlo podemos ver también así, es como devolver, ¿verdad? Devolver todo a su estado actual, devolver todo a su estado original. Todas esas vivencias que yo tuve atrás pueden volver a venir, ¿verdad? Pero principalmente se refiere a nuestra vida espiritual, restaurar todo, ¿verdad? A ese estado en el cual nos encontrábamos, ¿verdad? O, pues yo lo digo, ¿verdad? Por algunos que de alguna manera hayan decaído espiritualmente, ¿verdad? Entonces el Señor va a devolver a ese estado actual que teníamos anteriormente. Entonces, ¿verdad? Me devolverá todo, lo vemos, ¿verdad? Lo que se me había ido aún de mis manos, ¿verdad? Lo que se había esfumado, se me había escurrido de mis dedos, ¿verdad? Esa vida, no sé,
espiritual principalmente, ¿verdad? Me devolverá esa vida espiritual el Señor, ¿verdad? Me devolverá lo que yo era, esa vida espiritual en mi persona, lo que yo era como persona. De alguna manera, si ocurrió otra cosa, ¿verdad? En mi familia, Él me devolverá esa familia, me devolverá a mi esposa, me devolverá a mis hijos. Todo lo que se había sumado, ¿verdad? Será otra vez, ¿verdad? Restaurado por el Señor. Aleluya. Entonces dice ahí, ¿verdad? Sabréis que yo el Señor lo he dicho. Amén. Entonces, si Él lo ha dicho, hecho está, hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre esa certeza, esa confianza que el Señor va a actuar en cada uno de nosotros y en cada uno de mis hermanos que no vemos allí en la iglesia, que prontamente le veremos ahí. Y sí, ¿verdad, mis hermanos? Usted va con todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? En la situación de la iglesia, que de alguna manera ahorita no tenemos el templo también, no nos podemos congregar, no nos podemos reunir. Pues nosotros, ¿verdad? Tal vez podemos, nos decían algunos hermanos, ¿verdad? Pedirle a otra iglesia que nos rentara también, ¿verdad? El lugar. Pero yo, ¿verdad? Yo he visto, ¿verdad? Yo les había comentado lo que vimos en la pandemia, que todos ustedes, el pueblo del Señor, de alguna manera han asimilado la palabra del Señor como debe de ser. Y todos, ¿verdad? Estuvimos un tiempo retirados, pero nos comunicamos a través de los medios también. Pero cuando hubo el tiempo de regresar a la iglesia, congregados, ¿verdad? Físicamente como una iglesia, allí estaban todos presentes, ¿verdad? Para alabar, glorificar el nombre del Señor, llenos de gozo, llenos de alegría, ¿verdad? Nuevamente en un alma, en un cuerpo, en un solo espíritu, todos juntos, palmeándole, alabándole al Señor, en un hablar, en un sentir, ¿verdad? Todos nosotros. Y yo veo, ¿verdad? Que de igual manera, así, si no nos reunimos esta semana, ¿verdad? La otra nos estaremos comunicando igual por los medios masivos, pero la iglesia, ¿verdad? Esa palabra siempre sígala leyendo, sígala asimilando, sígala predicando. Usted, ¿verdad? Cuando termine todo esto, podamos regresar ahí, que ya está listo el templo, ahí, ¿verdad? Que su presencia, que ahí se vea de qué está hecho usted, quién vive en usted, ¿verdad? Y que usted apoya la obra del Señor, no apoya, ¿verdad? De alguna manera a los que estamos ahí, nos apoya en cierta forma, en cierta medida, pero en sí la obra es del Señor. Para quien usted está trabajando es para Dios, no para nosotros, no para el hombre. El Señor es quien le va a dar la recompensa. Por lo tanto, ¿verdad? El día que el Señor nos permite estar nuevamente ahí, regresemos, ¿verdad? De manera contentos, gozosos, alegres, ¿verdad? Dándole gracias al Señor por el lugar, saludando, no sé, ¿verdad? Pero mientras oremos los unos por los otros, ¿verdad? Que nadie se nos quede, nadie tienda como que a desfallecer, como que empezar a secarse, ¿verdad? Como que empezar a desalentarse. No, por el contrario, es cuando más tenemos que estar afianzados del Señor, leer su palabra, cuando más, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir en busca de los hermanos, ¿verdad? Que casi no se congregan, para darles palabras de aliento y de vida. Entonces, ¿verdad? Que lo que nosotros queremos es que esa palabra verdaderamente salga a relucir nuevamente. Se llega el momento de estar ahí y ahí estén todos presentes físicamente para la honra y la gloria del Señor. ¡Aleluya! Entonces, así véalo, hermano, ¿verdad? Esta situación, que algunos días no estemos yendo a ese lugar físico, pero estamos unidos, juntos, en un alma, en un espíritu, ¿verdad? A distancia sentimos la presencia de Dios los unos, ¿verdad? Y los otros, pero nos sentimos también, ¿verdad? Muy unidos, muy presentes los unos y los otros también. Amén. Junto al lado de la presencia del Señor. Cristo vive. Entonces, que así nos sintamos y así nos amemos, queremos y dejemos de todo aquello tipo de murmuración que no lleva a nada. Cualquier tipo de murmuración, tanto personal con los hermanos, tanto para con los siervos, no sea la iglesia, no. Eso para nada, sino por el contrario, ¿verdad? Estaremos ahí, ¿verdad? Firmes, presentes para el servicio del Señor. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Así como esta visión fue específica para el pueblo de Israel en ese tiempo, también, ¿verdad? La podemos aplicar para nuestros tiempos y para nuestra vida también, como lo estamos viendo, ¿verdad? Y de una manera también muy certera, muy precisa, nos lo hace ver el Señor. Entonces,
hoy en día las situaciones de pecado son las que provocan, ¿verdad?, y que hacen una verdadera separación con nuestro Dios. Nos hacen que estemos secos, y secos a veces en extremo, secos en gran manera, como lo venimos diciendo. Entonces, podemos, ¿verdad?, nosotros de alguna manera ver que perdemos esa verdadera vida que es solo en Dios. Entonces, perdemos la bendición de estar en paz con Dios. Sentimos que ya no hay esperanza y nos convertimos en esclavos del pecado, ¿verdad? Cuando de alguna manera, digo, estamos aplicando todo esto cuando hemos dejado de caer esa vida. Pero Dios vemos también que ante un corazón también arrepentido, ¿verdad?, Él puede cambiar, puede transformar también un valle de huesos secos, el cual tal vez, digo, seamos algunos de nosotros, un valle de huesos secos. Dios, ante un corazón arrepentido, nuevamente, puede cambiar, transformar un valle de huesos secos, ¿verdad? Fíjese, y hoy en día, en la actualidad, un valle de huesos secos puede ser una persona, ¿verdad?, muy ahí en particular, ¿verdad? Un cuerpo tiene muchos huesos. Un valle de huesos secos puede ser eso, una persona. Un valle de huesos secos puede ser una familia también, ¿verdad?, que se está perdiendo toda esa familia. Puede ser también un valle de huesos secos, una iglesia también completa, ¿verdad?, que se están desviando de la sana doctrina, de la buena palabra del Señor, que de alguna manera, ¿verdad?, el evangelio está corrompido también. Incluso también, como lo vimos con la nación de Israel, un valle de huesos secos hoy en la actualidad también puede ser toda una nación, como lo estamos viendo, que a través de las leyes se están permitiendo cosas que no están permitidas por Dios ahí en la Biblia. Esa es una nación también, ¿verdad?, un valle de huesos secos. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad?, cómo nos está hablando el Señor, cómo tenemos que orar por nosotros mismos, por la familia, los unos por nosotros, por esa iglesia y aún por nuestra nación, porque Dios, así como manda juicio, puede mandar juicio en cualquier momento, desde la vida personal hasta la vida de toda una nación. Entonces, allí donde creemos que ya no hay vida, que ya no hay esperanza, Él puede cambiarlo, ¿verdad?, en algo lleno de vida, puede cambiarlo en algo lleno de bendiciones. Entonces, en este tiempo, Dios todavía es misericordioso. Dios nos pide que volvamos en sí, nos exhorta a que tengamos un corazón arrepentido, un corazón manso, ¿verdad?, nos exhorta a que tengamos un corazón humilde para retornar, regresar a la presencia de Dios, regresar nuevamente a sus brazos. Es lo que nos pide el Señor, ¿verdad?, un corazón arrepentido para regresar, ¿verdad?, a su bendita y santa presencia, a sus brazos, lo estamos diciendo. Entonces, lo que ya haya pasado en nuestra vida, ¿verdad?, todo lo pasado, ya sabemos que no se nos recordará más, ¿verdad? Entonces, ten fe, tengamos fe. No hay nada imposible para Dios. Dios es soberano, para Él todo es posible. Si Dios restaura huesos secos, ¿verdad?, y sin vida, Dios lo restaura, no lo podrá hacer, ¿verdad?, con nosotros, en nuestra persona, con mi persona. No lo podrá hacer con mi familia, no lo podrá hacer con la iglesia, con una nación. Claro que sí, ¿verdad?, que el Señor lo puede hacer. Entonces, nosotros podemos ver que el milagro va a suceder, que esos huesos van a volver a tener vida, y vida en abundancia. En Jesús, su Hijo, hay nueva esperanza. Amén. Nosotros le hemos conocido, hemos creído en Él, hemos bajado a las aguas, le hemos confesado. Ahora Él, ¿verdad?, a través de su Espíritu, somos llenos de Él. Nuestros huesos sabemos que están llenos de vida. Así es que continuemos adelante predicando este hermoso evangelio. Si hay algo ahí, ¿verdad?, que quieran, no sé, ¿verdad?, que echar como nuestra vida, ¿verdad?, atrás, a perder, no, ¿verdad?, no podrá ser, porque nosotros hemos sido llamados a alabar, glorificar el nombre de Dios. Sabemos dar el plan y propósito del Señor. Sabemos, pues,
cuál es el ministerio que nos dio el Señor. Sabemos cuál es nuestro trabajo dentro del camino de Dios, ¿sí? Entonces, hay plan, hay propósito para con nosotros y lo estamos desempeñando, ¿verdad? Y estamos trabajando para Dios. Sigamos así, en la prueba, en la lucha, ¿verdad? En todo lo que venga, pero sin dejar, ¿verdad?, que el enemigo nos venza, porque el Espíritu de Dios que vive en nosotros, digo, es el que nos da vida y nos da vida en abundancia, ¿verdad? Estamos desde los tuétanos hasta todo este exterior de nosotros, llenos de vida, llenos de esperanza. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios los bendiga mucho y así, ¿verdad?, dejamos la palabra hasta aquí y oremos, ¿verdad?, únicamente dándole gracias y que el pueblo de Dios continúe y siga adelante. Oremos. Padre amado, Padre bendito, gracias te damos por esta tu bendita y santa palabra, porque nos recuerda, ¿verdad?, a través del profeta Ezequiel en este capítulo 37 de medio del valle de los huesos secos, que tú tienes misericordia de nosotros, tienes misericordia de nosotros en unidad, de tu iglesia, de nuestras familias, de nuestros hijos, que nosotros debemos continuar, Señor, leyendo, predicando el Evangelio, alabando, glorificando tu bendito y santo nombre como iglesia, reunidos físicamente en un lugar, poniéndonos de acuerdo siempre, Dios, para ir y dar ese mensaje. Gracias, Dios mío, porque nos recuerdas que verdaderamente no estamos solos, que estamos llenos de vida, que tú nos las das, Señor mi Dios, que estamos en el tiempo de gracia, ¿verdad, Señor mi Dios, en el cual tú tienes misericordia, pero no por esto nosotros debemos de descuidar, ¿verdad?, esta vida, mi Dios, que tú nos has dado, ¿verdad?, esta esperanza que tú nos has dejado a través de tu Hijo Jesús, Dios mío. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Santo Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga.